¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, todos los que están presentes y que nos ven también por medio de nuestras plataformas. En este día lunes, un día muy frío, lluvioso, ¿verdad, doctor Dismar? Sí, rico para dormir. Está muy rico para dormir, rico para dar un podcast. Doctor, pues nuevamente estamos en nuestras charlas, en nuestras conversaciones que tienen mucho que ver con el interés de nuestras audiencias del área médica, así como público en general. Y el tema de hoy creo que es un tema que nos va a hacer rascar las arterias, ¿no crees? Sí, Sí, ¿verdad? tema muy, pero muy importante. Y creo que es un tema que se olvida mucho, ¿No? pero sobre todo que la gente debe de comprender del por qué deben atenderse bajo ciertos criterios médicos. Pues el tema del día de hoy tiene que ver con el metabolismo redox, estrés vascular crónico y arteriosclerosis. Caray, yo creo que cuando hablamos de un tema tan grande es porque tiene que ser quizá demasiado bien conocido, comprendido, pero sobre todo explicado para que la gente pueda comprender Ujú, muy bien la información, ¿verdad, doctor? exactamente. Bien, te quiero preguntar, doctor, ¿qué es el estrés redox y cómo se genera en el cuerpo? Bueno, la palabra estrés, pues vamos a partir de que la palabra estrés siempre significa que hay una disyuntiva o que hay un problema que no funciona bien. Pero que muchas veces el estrés es un fenómeno necesario y fisiológico en el cuerpo. Entonces, aquella persona o aquel médico que diga, yo te voy a quitar el estrés oxidativo o voy a o sea, eliminar el estrés oxidativo, está cometiendo un grave error, porque el estrés oxidativo es un proceso natural y necesario que sucede en nuestro cuerpo a nivel sobre todo del metabolismo celular y es quien garantiza que se forme toda la energía que necesitan todos los procesos en el cuerpo para funcionar. O sea, todos los procesos absolutamente que suceden en las células necesitan del ATP. Y el ATP se forma durante el estrés oxidativo que sucede a nivel de la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que sí se debe controlar? Es el impacto de ese estrés oxidativo. O sea, buscar todos los mecanismos, tanto metabólicos como fisiológicos, como inmunológicos, bioquímicos, que garanticen que el impacto de ese estrés oxidativo no produzca ni daño de perioxidación lipídica, ni produzca carbonilación de proteínas, ni produzca rupturas o daños en el ADN o en cualquiera de las otras estructuras y funciones. Entonces, si me preguntas, ¿el estrés oxidativo es necesario o importante? Es necesario e importante. Lo importante es aprender a regularlo. Y el estrés oxidativo, como bien lo decía, se llama metabolismo redox. ¿Qué significa metabolismo redox? Significa que hay un proceso de oxidación y hay un proceso de reducción. Y casi siempre que hablamos de estrés oxidativo, pues todo el mundo se va nada más para el proceso de oxidación. Y hay muchas enfermedades que suceden en el cuerpo que están más relacionados con un incremento de los procesos de reducción que los procesos de oxidación. Y incluso muchas veces los síntomas de cansancio, fatiga, agotamiento pueden ser porque hay un exceso de reductores, que en este caso podrían decirse que entre los grupos de los reductores están los antioxidantes, o también hay problemas de obesidad que están asociados fundamentalmente no a procesos oxidativos, sino a procesos reductivos incrementados, que es una cosa interesante. Y por eso es que para estudiar de verdad e impactar en el metabolismo y saber para dónde ir hacia el equilibrio de la oxidación, hacia el equilibrio de la reducción, es importante el estudio de muchos biomarcadores y de técnicas específicas que van a ayudar al médico a saber hacia dónde tiene que balancear la cosa. Porque es como el fenómeno del cáncer. En el cáncer todo el mundo dice, bueno, es que el cáncer son células ácidas, llenas de glucosa. Falso. No todas las células cancerosas son ácidas, no todas las células cancerosas tienen un metabolismo glucolítico. Aproximadamente el 85% de los tumores tienen un metabolismo glucolítico o metabolismo de Walbur, quien fue quien describió el tipo de metabolismo de esta célula, que también es el mismo metabolismo que utilizan las células madres.
Las células madre, por regla general, no utilizan casi su mitocondria. Como permanecen periodos de latencia, trabajan con un metabolismo parecido al de Warburg. Entonces, eh, con esto te estoy diciendo que si hay un 85% que desarrolla el metabolismo Warburg, hay alrededor de un 15% de tumores que no tienen metabolismo ácido, que tienen un metabolismo normal, acelerado, más hacia la inclinación a lo básico y que no producen tantos radicales libres como lo producen otros tumores. Y también es importante entender con todo esto parte del metabolismo, igual cómo funciona el sistema inmune, porque hay algo que siempre se nos olvida a todos los médicos, cómo actúa nuestro sistema inmune, ya sea a través de anticuerpos o a través de sustancias que destruyen a un organismo invasor o a una célula dañada. ¿Y quiénes son estas sustancias? Son radicales libres. Son radicales libres de nitrógeno, son radicales libres de oxígeno, son radicales libres de azufre o otro tipo de radicales libres. Entonces los radicales libres son importantes para la vida porque garantizan este equilibrio entre los procesos de oxidación, reducción y también en todo el funcionamiento del metabolismo redox, que también hay que tener en cuenta el metabolismo redox, cómo se comporta, y eso siempre se lo digo a los médicos, incluso en la clase de las maestrías se lo digo, una de las cosas importantes es saber los antioxidantes que tienen su clasificación, antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, antioxidantes internos y externos, que incluso puede haber antioxidantes, si imbricamos las dos clasificaciones, hay antioxidantes enzimáticos internos y externos y antioxidantes no enzimáticos internos y externos. Entonces eso es importante porque hay que saber en cuál de esos cuatro grupos es que está la debilidad o el problema en un trastorno metabólico para saber en realidad por dónde vas a ir a encaminar el tratamiento. Entonces, hoy actualmente, por eso es que la medicina personalizada, como hemos venido hablando, tiene un alto impacto porque la medicina personalizada va específicamente a buscar dónde está la génesis del problema. Y si tú descubres cuál es el problema que está sucediendo a nivel basal, que es dentro del metabolismo redox, si es hay un incremento de radicales libres de oxígeno, hay un incremento de radicales libres de nitrógeno, que son muy diferentes, y siempre todo el mundo habla de los ROX, pero nadie habla de los RNs o los restos de los otros radicales libres que también se fabrican, pero también cómo está el equilibrio con esas enzimas, pero además cómo está el equilibrio de otras enzimas que participan en este proceso. Pero además es importante el metabolismo redox, porque el metabolismo redox es el inductor de que la célula pueda regular lo que es su ciclo circadiano, pueda regular su reloj biológico y pueda programar cuando ya le toca autodestruirse o morirse, y ya sea desarrollar un mecanismo de apoptosis, un mecanismo de necrosis y morir. Y no caer en un periodo de senescencia, que si vemos que si todo va hacia el periodo de senescencia, pues sabemos que en la medida que un tejido se va enriqueciendo de células senescentes, es un tejido que va volviéndose, va perdiendo función y va envejeciendo más rápido. Ok, doctor. Entonces queremos pensar que lo que respiramos, lo que comemos, son oxidantes, en Hay cierto grado, ¿no? oxidantes y reductores, las dos Ajá, cosas. ok. Comemos oxidantes, comemos sustancias oxidantes y comemos sustancias reductoras. Ok, para que la gente que no es doctor médico, pues nos pueda entender la idea, ¿no? Ahora bien, por decirlo ahora, ¿qué papel fundamental entra ahí la microbioma o microbiota? ¿Juega un papel fundamental ahí en todo este aspecto que tú nos mencionas a nivel celular? Bueno, pues digamos que sí. Ejemplo, el microbioma en cualquier lugar. Igual es un grupo bacteriano que regula y produce sustancias. Una de las principales cosas que liberan la microbioma es ácidos grasos de cadenas cortas. Ok. Fabrica también el butirato, que el butirato es un elemento importante para activar y mejorar el metabolismo y controlar el metabolismo. También controla y activa sobre el sistema inmune. También produce glutamina, que Ok. también es otra Un sustancia aminoácido. que tiene que ver en el impacto metabólico y sobre todo a nivel cerebral. Ok. O sea que, y así produce otra serie de sustancias que tienen que ver muy directamente con la regulación del metabolismo corporal. Por eso, ejemplo, cuando se realiza ejercicio físico,
El ejercicio físico va a tener un doble impacto. El ejercicio físico va a regular el microbioma cuando hay disbiosis y arreglando el problema de la disbiosis del microbioma también ayuda a regular y mejorar la salud general, pero también el ejercicio físico va a impactar de manera reguladora en todo este metabolismo, haciendo varios aspectos. Ejemplo, el ejercicio físico, vamos a ver primero el impacto que va a tener a nivel de la circulación. A nivel de la circulación sucede un fenómeno que también se conoce como estrés oxidativo vascular. Y el estrés oxidativo vascular es muy importante. Una de las moléculas principales y reguladoras es el famoso óxido nítrico. Ok. Y el óxido nítrico participa en muchos procesos de la regulación endotelial, desde mantener el endotelio sano, desde evitar que haya agregación plaquetaria, desde evitar que se produzca irritación o inflamación del endotelio, que sabemos que cuando se produce irritación o inflamación del endotelio se predispone a que se formen trombos o coágulos o a que se forme arteriosclerosis, que después vamos a hablar Que es posteriormente. otro tema. Es otro tema, pero también regula la respuesta inmune, regula la oxigenación y el riego sanguíneo hacia todos los tejidos. Hay un aspecto importante que muchas veces se le olvida y yo siempre se lo explicaba a los médicos. Acuérdense que todo comienza con procesos microisquémicos en tejidos distales. Esos procesos microisquémicos llevan, cuando se perpetúan, llevan a microhipoxias. Esa microhipoxia llevan a que las células se empiecen a alterar metabólicamente y tengan que desplazarse de un metabolismo aeróbico a un metabolismo glucolítico facultativo anaeróbico, y a esto sí produce un incremento de oxidación o de estrés oxidativo a nivel de cada célula. Y ya esto predispone a un cambio de función y ahí es la génesis de muchas de las enfermedades. La gran mayoría empieza así: microisquemias, microhipoxia y alteración metabólica local con alteración poco a poco disfuncional de la célula, y así progresivamente se va instaurando la enfermedad. Al final, esa célula, ¿en qué termina? Si ese proceso no se logra mejorar, no hay un equilibrio en el organismo que regule ese proceso, esa célula termina o mutando y va para la línea del cáncer, o termina inflamada, y en esa inflamación puede ser que tome el camino de la inflamación crónica, que tome la inflamación de bajo grado, o que entre en apoptosis, o que entre en necrosis, o sea, un proceso de muerte celular, o que esa célula entonces caiga en senescencia. Fíjese cuántas vías a partir de ahí se desarrolla. O sea, las tres vías principales: mutación, inflamación crónica, muerte y senescencia. Las cuatro vías parten allí fundamentalmente de esos procesos de isquemia. Entonces, todo este proceso es regulado a través de la actividad muscular, del ejercicio, y a través también regulado del microbioma, que también con todas estas sustancias que produce y que impacta directamente tanto a nivel del resto de la circulación, a nivel del resto de la función de todos los demás órganos, pero también impacta en el control de las hormonas que tienen que ver con todos los mecanismos de regulación metabólica. A ver, doctor. Entonces, quiere decir que el microbioma está compuesto de bacterias buenas, ¿no? Malas. Tiene que ver con enzimas digestivas. Y ahorita hablabas con aminoácidos, así como ácidos grasos. Ahora bien, tú como experto profesional y que has atendido a varios pacientes, ya en general en tu expertise que te ha tocado llegar a un paciente con este cuadro clínico el que tú mencionas, ¿cuándo es, cuándo es cuando tú ya te das cuenta que el paciente ya entra dentro de ese cuadro clínico que tú acabas de describir? ¿En qué momento? ¿Por algún síntoma? O sea, ya empezamos a hablar de síntomas. Ahora queremos entender los síntomas, porque una cosa es la información y otra cosa es, doctor, mira, así me siento. ¿Ahora qué sigue? Bueno, es que mira, es como yo te digo, hay que siempre ver los síntomas y asociado a la parte del laboratorio, asociado también a la parte de evaluación de otras técnicas. Por ejemplo, te puedo decir que hay un síntoma común. Cuando hay un trastorno metabólico hay un síntoma común. Comienza una disfunción metabólica, por exceso o por defecto. O sea, puede ser así o así. Al final, la que se va por exceso termina produciendo fatiga. La que se va por defecto inicia con una fatiga. Lo único que tienes que ver
voz es cómo va el paciente reaccionando a esa fatiga. Ejemplo, la que se va por exceso es el paciente que te dice, yo me sentía antes muy agitado, muy ansioso, muy hiperkinético y de momento ya ahora he caído en una etapa de agotamiento, de lentitud, me duelen las articulaciones, Ok. tengo dolor en los músculos, a cada rato siento que se me inflama, amanezco con los pies inflamados, se me inflaman por la tarde. Ok. Eso se está diciendo que se está yendo para la vida de un incremento en la oxidación y en todos los procesos que tienen que ver con la inflamación. Ok. Ahora, en cambio, el mismo paciente te dice, ¿sabes qué? Yo empecé a tomar un estilo, yo antes era muy activo, pero ahora ya empecé a tomar últimamente, es nada más de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, me llego, me tiro en la cama cansado, ya no tengo ganas de hacer nada. Siento que he perdido hasta un poco de peso, siento lentitud en hacer los Ah, ok. movimientos, pesantez, el abdomen se me ha inflamado, ahí posiblemente esté desbalanceado hacia el mecanismo de la reducción o hacia el mecanismo de del incremento de la senescencia y entonces hay un envejecimiento acelerado en toda la parte del tejido. Ok. Ya, ahora sí ya comprendimos de quiénes estamos hablando, ¿no? Sí. Esa es una parte. Ahora, entremos a un poco a lo que ya citamos como tema específico, ¿no? ¿Cuándo tú te das cuenta cuando ahora este paciente tiene que ver o ya tiene arteriosclerosis? Sí, porque una cosa es ya te dijo cómo se siente. Y ya hablaste un poco del estrés. Bueno, como te decía, la arteriosclerosis comienza por un proceso de estrés oxidativo vascular Ajá. que viene desde hace muchos años atrás. Fundamentalmente se dice que un estrés oxidativo vascular mantenido y sostenido por más de 7 años, ya por más de 7 años es que empiezan a aparecer los signos de arteriosclerosis, lo que quiere decir que una persona que ya es diagnosticada con arteriosclerosis, específicamente porque le hicieron una radiografía, encontraron la placa de ateroma, o un ultrasonido para Pues ver sí. un flujo sanguíneo, encontraron la placa de ateroma, o eso, ese proceso hace más de 7 años que inició. Inició fundamentalmente por, como te decía, un estrés oxidativo vascular alterado, donde hubo una disfunción a nivel de lo que es el óxido nítrico y todos los demás procesos de regulación de toda la sustancia a nivel de las células del endotelio vascular y se ha producido este mecanismo inflamatorio. Este mecanismo inflamatorio que comienza con una respuesta, como le digo, una respuesta regida por el sistema inmune y una respuesta medida por el sistema metabólico. Se sabe que ambos factores van a intervenir en la aterosclerosis. ¿Por dónde viene primero el sistema metabólico? Pongamos que uno de los mayores factores que produce irritación a nivel del endotelio vascular y que produce mayor alteración es la resistencia a la insulina. Otra vez. O de nuevo vuelve la resistencia a la Otra insulina. vez. Y como te decía en conferencias anteriores, la resistencia a la insulina puede aparecer hasta 10 años antes de cualquier manifestación. Y cuando hablo resistencia a la insulina, no estoy hablando de que la persona va a terminar siendo diabético. No siempre todas las resistencias a la insulina terminan siendo diabéticos. Hay resistencia a la insulina que termina en un síndrome metabólico, hay resistencia a la insulina que termina en un diabetes de tipo 2, que es lo más frecuente, y hay resistencia a la insulina que termina en enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, esa resistencia a la insulina, que ya, como les digo, igual es otra cosa. Todo el mundo cada vez que piensa en resistencia a la insulina piensa Yes. que es que o hay poca insulina o que el Ujú. páncreas está jodido. No, o sea, la resistencia a la insulina puede darse por muchas cosas. Desde factores pancreáticos, donde puede haber una baja producción de insulina o una producción de insulina deficiente o alterada, o Hígado graso. un exceso de producción de insulina o un problema entre la producción de la insulina y el glucagón, o también puede haber problemas sanguíneos a la hora de las transportadores normal de la insulina. También puede haber un problema inmunológico que ataque directamente a esa insulina, o puede haber un problema de los receptores a nivel de las células, porque la inflamación del páncreas está funcionando bien,
A nivel inmunológico no hay problema, pero a nivel celular sí puede haber un trastorno en los receptores, porque se fabricó mal el receptor, porque no se fabrica la cantidad de receptores adecuados. O sea, mire cuántos factores intervienen en una resistencia a la insulina. Muchísimos. Entonces, pues, generalmente igual un proceso de inflamatorio de bajo grado sostenido a nivel celular produce una resistencia a la insulina. Entonces, pues, pongámosle que ya este paciente lleva años de resistencia a la insulina, años con alteraciones en el metabolismo del óxido nítrico, se produce la irritación endotelial y este mecanismo de la irritación endotelial tiene que amortiguar ese proceso inflamatorio que está sucediendo a nivel del endotelio. Y uno de los primeros mecanismos que utiliza el cuerpo humano para amortiguar la inflamación, ¿cuál crees que sea? La producción de colesterol. Entonces, muchas veces la producción del colesterol no es una enfermedad como tal, sino es una respuesta defensiva del organismo frente a un proceso inflamatorio que no puede resolver. Y sobre todo Pero inflamatorio te refieres a la inflamación celular. a la inflamación Porque celular. ajá. Entonces, esa inflamación que está sucediendo a nivel de todo el endotelio vascular, esa inflamación que está sucediendo a nivel articular y esas cosas, por eso vemos que encontramos depósitos de colesterol en esa zona porque es una forma de amortiguar o apaciguar el proceso inflamatorio. Cuando ya esta placa de ateroma Ok. diga, este proceso ¿cómo se llama esto? De inflamación ya empieza a estar sustentado por el colesterol, empiezan a migrar entonces las células defensivas. Ok. Específicamente un tipo de linfocito y de macrófago que cuando entra dentro de la placa de ateroma se convierte en lo que se llaman células esponjosas. ¿Por qué? Porque ellas empiezan a fagocitar ese colesterol y al fagocitar ese colesterol comienzan a liberar más citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias pues más aún incrementan el daño endotelial. Y este daño endotelial a la vez empieza a producir mucho más porque ya incluso rompe la parte del endotelio y se empieza a meter contra el músculo liso del vaso. Por eso es que ya cuando la placa llega a este nivel se vuelve rígido el vaso sanguíneo o ya no responde a los medicamentos vasodilatadores porque ya hay destrucción del músculo liso. Y durante este proceso, igual este músculo liso comienza a liberar mioquinas inflamatorias, como es la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de tumoración necrótico alfa. Todos estos factores comienzan a estimularse. Entonces viene otro proceso que es tratar de mitigar y cambiar ese metabolismo. ¿Y cómo crees que lo hace? Empiezan a captar estas células calcio. Calcio. A ese Y, punto quería llegar, y el calcio. entonces ese calcio comienza a depositarse en estas placas calcio o magnesio, cualquiera de las dos Calcio, cantan, no solamente es el calcio, así cantan es. calcio o magnesio, comienza a depositarse calcio y magnesio en estas placas y es cuando se llama placa de ateroma calcificada o calcinomatosis de la placa ateromatosa, como también se puede llamar, y o también a este calcio se le va a dar denominar el nombre de calcio metastásico, que ahora es donde viene uno de los grandes problemas y con las disyuntivas de muchos médicos. Hay muchos médicos que dicen, mi paciente tiene arteriosclerosis, voy a hacerle una quelación. Ándale, sí, terapia de quelación, ajá. Y es un craso error. La quelación, y para que quede bien entendida, la quelación no quita la arteriosclerosis. El EDTA, cualquier sustancia, no reacciona Ni el con, DBCO. ninguna reacciona con el colesterol. Solamente van a reaccionar con aquellas placas donde haya calcio metastásico o magnesio metastásico y van a sacar ese calcio y ese magnesio de la placa como efecto secundario, pero no directo, como efecto secundario. Entonces, eso incluso tiene el riesgo de que se puede producir o una ruptura del vaso sanguíneo o también puede ser el riesgo de que produzca una alta liberación de grasa al torrente sanguíneo que puede aparecer como trombos en distintos lugares y puede provocar una deficiencia, o sea, una hipocalcemia que sufren muchos pacientes cuando se hacen mal un proceso de quelación.
Pero eso te estás refiriendo a los sueros, ¿no? A los sueros, sí. Sueros de quelación. Por eso es delicado una terapia de quelación. Entonces, por eso la quelación es acabar de entender, la quelación es un proceso terapéutico para sacar del cuerpo metales pesados, no para tratar arteriosclerosis. Solamente influye en la arteriosclerosis que tiene calcio metastásico en la placa y es un riesgo. Porque si eso se produce cerca del corazón y se desprende un pedazo de colesterol, una bolita de colesterol se desprende y eso va a ir a engancharse en un microvaso coronario y va a provocar un infartito, como se le han provocado a los pacientes. Incluso si es un paciente diabético, le vas a provocar una isquemia silente, que es un proceso muy común en los diabéticos. A veces incluso muchos diabéticos fallecen por cualquier cosa, una neumonía, una complicación X. Le haces una autopsia y encuentras que en el corazón tiene infarto. Le preguntas a la familia y la familia nunca te ha hablado de que tuvo problemas de infarto, de que nunca se quejó de dolor en el pecho con irradiación al brazo, porque muchos diabéticos, por el mismo proceso de todo lo que tiene que ver la insulina con los mecanismos de control del dolor, sufren infarto sin dolor. Pero ahí estamos hablando de personas o de tus pacientes ya de cierta edad específicamente, ¿no? Cuando llega todo ese proceso. No, a ver, mira, ¿O de qué edad estás hablando? Cuando yo empecé a hacer rehabilitación cardiovascular en el año 2000, entré yo al cardiocentro en el 2005, sí. Ajá. Cuando yo empecé a hacer rehabilitación cardiovascular ante el infarto del miocardio era para personas de 57, 58 años para arriba. Extrañamente todavía hay una gente de 50 años, una gente de 45. Hoy se están viendo personas con infarto con 35 años. Sí, correcto, sí. ¿Y a qué se debe esto? A que todo lo que he explicado anteriormente, todo este mecanismo de resistencia a la insulina, todo este mecanismo de inflamación crónica no resuelta, de inflamación de bajo grado, todos estos problemas metabólicos acumulados por dos problemas fundamentales que tiene la sociedad actual hoy: desajuste alimenticio, sedentarismo. Son los dos grandes venenos que tenemos actualmente en la sociedad: desajuste alimenticio y sedentarismo. Estas dos cosas conducen lamentablemente a la estrés vascular oxidativo, que se va incrementando y evoluciona hacia la arteriosclerosis. Esta arteriosclerosis, uno de los vasos más susceptibles o selectivos de sufrir daño es los vasos coronarios. ¿Por qué? Porque son los que están constantemente en actividad, se están moviendo. El músculo cardíaco está todo el tiempo latiendo, por lo tanto, los procesos de reparación coronario son mucho más difíciles de los restos de los procesos de reparación de las otras arterias, que durante el sueño pues se reparan mucho más fácil porque el cuerpo está en esa etapa que tocan, porque deja ver tipo que la gente va a decir, entonces el ejercicio es malo. No, el ejercicio es buenísimo. Malo es que durante el sueño es que suceden los procesos óptimos de regeneración y reparación. O sea, primero en orden, reparación y regeneración. Si no hay un sueño adecuado o equilibrado, el paciente interrumpe tanto el proceso de reparación como el proceso de regeneración que le continúa posteriormente. Entonces no hay reparación vascular. Pero en el corazón, durante el sueño, pues todo el cuerpo está en reposo, a pesar de las 5 fases del sueño, que sabemos que en la quinta fase hay movimientos y sacudidas del cuerpo, pero sí nos percatamos generalmente que el corazón sigue latiendo y sí tiene que seguir funcionando, con una frecuencia más baja, pero sigue funcionando. Entonces es más difícil reparar el endotelio de un vaso coronario. Por eso es que normalmente, igual que a nivel cerebral, también es más difícil repararlo. Por eso es más frecuente los infartos cerebrales, los infartos del miocardio, que un infarto a nivel muscular o un infarto a nivel de cualquier órgano. A ver, doctor. A ver, vamos a toda esta información. Ok, vamos a aterrizar ahora. Cuando una persona tiene sobrepeso, este es nuestro hígado. El hígado por dentro tiene arterias. Esas arterias también se llenan de calcio. También sufren proceso de arteriosclerosis. Ok, es que ese es un punto muy importante. Porque una vez que el cuerpo absorbe la grasa y después ya no la puede metabolizar o sacar, ¿a dónde la manda? Primero comienza a almacenarla en todo el resto del cuerpo. Ajá. Y cuando los procesos... Estás hablando de manera interna. Sí, de manera interna. Comienza primero a almacenarla en el tejido celular subcutáneo. Okay. Esa es la primera fuente de almacenamiento. Para que la gente nos Pero el tejido celular subcutáneo tiene hasta un cierto % de almacenar. El otro lugar que la está almacenando a la misma vez es el tejido graso
muscular. El músculo Así es. necesita grasa porque sabemos que, ejemplo, la actividad glucolítica anaeróbica facultativa o cuando entramos en actividad de resistencia o en actividad aeróbica incrementada, una actividad sostenida, pues comienzan a quemarse más ácidos grasos que azúcar y entonces esto generalmente hace que también hay un depósito de grasa a nivel muscular. Después lo comienza a almacenar a nivel visceral, Ok, que ajá, es el peor de los almacenamientos es que puede correcto. suceder, porque es lo que se llama el porciento de grasa visceral o epiplón, y se conoce que específicamente esta grasa interviene o impacta mucho en la regulación de lo que es los procesos del funcionamiento de la lectina y la grelina, que sabemos que son las hormonas que siguen el ciclo de saciedad y hambre. Ok. Pero además no solamente esto, este tejido produce más de 255 tipos de péptidos que tienen que ver con mecanismos regulatorios de la inflamación o mecanismos regulatorios de la necrosis, apoptosis celular y mecanismos regulatorios de la senescencia. Fíjense en lo que influye. Y ya cuando también hay un desbalance en este lugar, el último lugar donde el cuerpo comienza a almacenar grasa es a nivel del hígado y articulaciones. Pero hay un problema. Cuando a todo este problema se le adelanta la resistencia a la insulina y hay una dieta sostenida, rica en hidratos de carbonos, de fácil liberación, acompañada de grasas, porque ahora voy a explicar ese mecanismo, de grasas, sobre todo grasas trans o grasas saturadas, se produce entonces lo que es la esteatosis hepática no alcohólica o hígado graso no alcohólico como se conoce. Y esto generalmente se debe a un mecanismo alterado de la resistencia a la insulina asociado al siguiente mecanismo que voy a explicar. La insulina cumple dos funciones. La insulina cumple la función de hacer que entren a las células azúcar o glucosa, Ujú. o sea, no vamos a decir azúcar, que entre Sí, 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 glucosa sí. y que entre al tejido graso también glucosa para producir ácidos grasos, pero también entre grasa para que se almacene. Entonces, cuando tú comes un alimento rico en grasa y a la vez tiene rico en hidratos de carbonos, como ejemplo una hamburguesa, que viene el pan que es rico en hidratos de carbono de fácil liberación porque es pan blanco Así elaborado es. Es la panadería X. industrialmente, Ajá. y está la hamburguesa que viene rica en grasas trans y en grasas saturadas. Cuando ambas entran al organismo, que producen un aumento de la producción de la insulina, y si a eso generalmente todo el mundo lo acompaña de una Coca-Cola, pues más todavía se va a elevar la insulina. Al elevar ese pico de insulina va a hacer que entre todo ese azúcar rápido a los órganos, pero entre también toda la grasa que se acabó de absorber, entre a todos los órganos. Pero el principal órgano que va a enfrentar a todo eso y la primera línea de defensa contra eso, ¿quién va a ser? El hígado. Entonces el hígado va a tratar de suplir, porque como es la glándula regulatoria del metabolismo y el equilibrio en el cuerpo, pues va a tratar de compensar todo eso y lo que va a empezar es a tratar de transformar ese azúcar que se va a empezar a almacenar en el hepatocito en forma de grasa cuando el hepatocito no está diseñado para almacenar grasa. Pero va a empezar a cumplir una función y cuando llega a X determinada cantidad de grasa, deja de funcionar el hepatocito y por eso es que un hígado graso no alcohólico con el tiempo puede evolucionar directamente a Ujú. una cirrosis hepática o a un tipo de cáncer. Y mira que muchos no lo saben, por eso hablábamos, Uf, hablábamos hace un momento antes de entrar aquí a la conversación, de que en muchas ocasiones las personas eh, desconocen todo, al desconocer todos estos procesos químicos dentro de nuestro organismo, que no saben lo que les espera. Y es exactamente. cuando llega mucho paciente a las clínicas, hospitales, consultorios con el médico, y ya cuando se les da este diagnóstico y ahora por dónde empiezan. Ese es el punto, doctor. Ahora, vamos a la parte correctiva o la parte preventiva. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Bueno, la primera es una de las cosas que yo siempre, como estamos hablando de metabolismo, que yo le digo a las personas, no empiezan a tomar antioxidante por tomar antioxidante. Sí, ok.
¿Por qué? Porque como te decía, depende de lo que esté sucediendo en el organismo y era ejemplo en lo que es la parte de rehabilitación oncológica se trabaja en esto. Si en este momento el sistema inmunológico necesita atacar lo que está sucediendo en el cuerpo, ya sea un tumor, ya sea una infección o ya sea un tejido alterado, senescente, que debe ser destruido también, o hay mucha apoptosis celular y es necesario fagocitar todo ese residuo para que no se produzca, no se vuelva tóxico, porque la apoptosis termina produciendo toxicidad en el organismo. Hay que resolver esos tres problemas. Y vos le metes antioxidantes, Ok. puedes bloquear todos esos problemas. Porque un natural killer que está atacando una célula cancerosa, que le está inyectando radicales libres para destruir la célula cancerosa, si tú le metes un antioxidante, estás parando el proceso de secreción de radicales libres del natural killer. Entonces, por eso uno de los consejos que siempre se dan es, en el cáncer sí se puede utilizar antioxidantes de acuerdo al tipo de célula cancerosa, de acuerdo al biomarcador que está alterado, sobre todo los biomarcadores de estrés oxidativo, porque hay biomarcadores de estrés oxidativo. Casualmente este fin de semana daba una conferencia en la maestría de estos, los bioindicadores de estrés oxidativo, donde hay biomarcadores que son específicos para el estrés oxidativo asociado a daño vascular, el estrés oxidativo asociado a daño en la mitocondria, el estrés oxidativo asociado a daño en la perioxidación lipídica, en daño en la carbonilación de proteínas o daño específico en las bases nitrogenadas, o está alterándose la función ribosomal. Siempre hay que buscar los biomarcadores que te indiquen hacia dónde debes ir y específicamente que te digan si los sistemas enzimáticos del cuerpo están funcionando adecuadamente, porque también, y es un error que se comete, el cáncer tiene su propio sistema antioxidante. ¿Es correcto? Sí, 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 El sí. cáncer tiene su propio sistema antioxidante que lo utiliza para regular la alta producción de radicales libres que él tiene, porque la célula cancerosa tiene que vivir con cierto por ciento de radicales libres más que la célula normal. Pero tampoco puede llegar al máximo porque si no se destruye. Entonces ella tiene que mantener ese equilibrio y por eso tiene también un control muy específico de sus propios antioxidantes. Y aquí viene también la disyuntiva de la famosa megadosis de vitamina C. Ok. Y ejemplo, ahora que estamos en el mes del cáncer de mama, Ajá. ejemplo, es muy importante cuando uno ya no, y voy a hacer una pauta ahí, estoy saltando Ok. de muchos temas, Sí, pero bueno. ajá. Pero bueno, ahora que estamos en el Sí, cáncer de sí. mama y tocaba por esta línea, voy a ir por allí. Mire, el cáncer de mama tiene aproximadamente 7 tipos de receptores diferentes que son muy importantes a la hora de condicionar metabólicamente al paciente. Cuando, ejemplo, están representados y está representada la expresión de los genes R o PR, que son los, o sea, receptores de progesterona, receptores de estrógenos, Ok. y se da lo que se llama el mecanismo de la triple negatividad, o sea, negativo ER, negativo PR y negativo el asociado factor de crecimiento epitelial. Ahí la megadosis de vitamina C sí puede impactar. ¿Por qué? Porque ese es un tumor que normalmente tiene un metabolismo estable y no incrementado. Entonces ahí la vitamina C tiene cierto impacto, la megadosis de vitamina C. Pero sin embargo, si estuviesen expresados estos 3 genes, pero además de eso estuviera el gen, el AKM, o estuviera el gen mTOR, o estuviera cualquiera de estos también expresado, ahí la vitamina C no hiciera nada. Porque son genes que ayudan a que la célula tumoral tenga un adecuado control y sea poco permeable a la vitamina C. O sea, date cuenta que ahí la célula tumoral elimina todos los receptores o todas las vías de entrada de la vitamina C. Entonces, por más que cargues vitamina C, Aunque de 50 gramos. aunque seas, puedes meterle no Sí, sí, sí. 50 gramos, puedes meterle, vaya, una dosis tóxica para matar a la persona, 1000 gramos.
1000 gramos, no va a No va a hacer entrar nada. ni una Gramo. molécula de vitamina C va a entrar a ese tumor porque no tiene receptores para transportar la vitamina C, y es lo que no acaban de entender los médicos. Si el tumor Bueno, algunos, algunos. no tiene receptores para transportar la vitamina C no va a entrar a la célula. Entonces va a ir para todos los demás lugares del cuerpo, incluso va a empezar a producir daño renal, porque el exceso de vitamina C puede provocar daño renal. Si hay una deficiencia que muchos médicos no hacen al paciente, si hay una deficiencia de la sulfato deshidrogenasa, que es una enzima que casi más del 10% de la población tiene ausencia de esta enzima, de la sulfato deshidrogenasa, vas a provocar una anemia hemolítica. Y he visto pacientes con anemia hemolítica después de una Por eso en megadosis de medicina vitamina de C. precisión hay que saberlo hacer. O sea, hay que saber Exactamente. identificar qué tipo de paciente es el que se le debe aplicar un tipo de terapia o tratamiento a base de sueroterapia, así como Exactamente. de sueroterapia de Igual ozono y hay todo un eso. desbalance en este paciente Ujú. en alguna de las transaminasas hepáticas. Pones una megadosis de vitamina C y vas a provocar un hígado reactivo. Y volvemos a lo Y mismo. volvemos a lo mismo. Volvemos entonces a provocar. Entonces, por eso le digo que es muy importante que los médicos dejen y acaben de abandonar las fórmulas mágicas de los protocolos, que muchas veces en los congresos se habla una persona, se para y dice, yo traté de no sé cuántos pacientes con esto, le puse no sé cuánto de vitamina C, lo mejoré, soy el mejor del mundo, acabo de curar a todo el mundo, y todo el mundo, vitamina C para todo el mundo porque lo dijo fulano de tal en un congreso. No. ¿Dónde está el apoyo científico? ¿Cuál fue las investigaciones? O bueno, está bien que puede ser que sea verdad y no lo niego, pero ¿dónde están las investigaciones científicas que le hiciste a los pacientes para determinar que Sí que realmente lleves eran selectivos la vitamina tu C? protocolo con base a O, los estudios exacto, clínicos, todo eso. o cuál fue el porciento de Ujú. pacientes que trataste realmente con vitamina C, que 10 te respondieron bien, pero ¿dónde están los otros 10 que no te respondieron bien o que no respondieron? Claro, y saber del por qué no. Exacto. Entonces, es lo que yo siempre le digo. Todo el mundo habla siempre de las victorias, pero nunca nadie habla de sus derrotas. Aquí, doctor, entonces queremos comprender que cuando llevamos la resistencia a la insulina, cuando el hígado es graso, cuando el hígado está alterado, cuando el hígado ya no hace sus buenas funciones, puede aparecer también un tumor tal cual como hablas, ¿no? Las células llegan a mutar, no hay buen sistema de defensas, no hay buen sistema inmunológico, el microbioma está dañado. Bueno, ¿es un paciente de síndrome de metabolismo X? ¿Así lo puedes considerar? Como tal, síndrome metabólico, Porque sí hay quienes ya le ponen, ¿eh? O sea, sí ya a lo ver, declaran como así. talmente, o sea, la palabra síndrome significa que aún no tienes un diagnóstico Es preciso. correcto. Cuando tú ya tienes un diagnóstico específico, ya no es un síndrome, ya es una entidad clínica X. Entonces, un síndrome también puede ser el conjunto de enfermedades que comparte síntomas comunes, que por eso el médico hace un ejercicio. Lo primero que hace un médico realmente, el ejercicio clínico es, busco sindrómicamente qué tiene el paciente. Bueno, este es un paciente con un síndrome inflamatorio crónico. Ujú. Ahora, dentro del síndrome inflamatorio crónico, ¿quiénes están? Pues están los Claro. síndromes autoinmunes, están los Ajá. síndromes degenerativos articulares, están los síndromes inflamatorios articulares, están los síndromes mitocondriales, ¿verdad? Ahora, pero este paciente tiene ya síntomas específicos de, me voy por la parte de autoinmune. Ahora voy a buscar dentro del grupo de autoinmune qué enfermedad es la que está produciendo este síndrome. Y encuentro así, puedo encontrar un ejemplo, tenía plaquetas bajas, tenía tal cosa baja, más cual cosas bajas, una trombocitopenia Y así le va a idiopática. Y Ujú. entonces ya eso es una enfermedad. Y partió de un síndrome, porque al final todos los síndromes son síndromes metabólicos. Porque todas las enfermedades tienen problema metabólico de Por eso base. hace un momento hablábamos de qué papel juega importante el microbioma. Exactamente. Todas las enfermedades tienen un desajuste en el metabolismo, un desajuste a nivel de microbioma, un desajuste a nivel inmunológico. Entonces tienes que resolver los tres problemas: la bioquímica, la microbiota y la inmunología del cuerpo. Ay, Todas las doctor, enfermedades lo ¿cómo tienen. lo resolvemos? Ahora dime, platícame cómo lo vamos a resolver, porque dice son tres cosas. ¿Por dónde empezamos? Siempre tienes que, por eso están los biomarcadores. Pero Y los explícale qué es médicos no un acaban de biomarcador. trabajar Ajá. con los biomarcadores. Biomarcadores, te lo dice el nombre, son marcadores que te dicen el impacto o el nivel de daño que hay en algo. Por eso pueden haber biomarcadores diagnósticos Claro.
Incluso hay específico, como ejemplo, tú buscas el biomarcador de resistencia a la insulina y ya te está diciendo específicamente que hay tal problema, resistencia a la insulina. Haces una prueba OMA y te da la resistencia a la insulina. Haces una hemoglobina glicosilada y ya te está dando También. que hay eso. O Ujú. sea, son indicadores diagnósticos. Haces un anticuerpo monoclonal que es específico de un tumor en específico. Como decir, haces un biomarcador de tumor, de anticuerpo monoclonal para el colon y te sale que hay cáncer de colon. Eso es un biomarcador diagnóstico. Hay biomarcadores pronósticos, como ejemplo la proteína C reactiva. La proteína C reactiva siempre te va a estar Así es, indicando de que hay un proceso que está agudizando una así es. inflamación a cualquier nivel, que puede ser por una infección o que puede ser por un trastorno metabólico. Pero ahí te lo va a estar diciendo eso. Entonces, eso es un biomarcador de predicción. Hay biomarcadores de evolución, o sea, que no comienzan durante la enfermedad, pero a medida que la enfermedad va avanzando, empiezan ellos a elevarse, como el PSA del antígeno de superficie de próstata. Sí, 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 sí. O sea, que puede comenzar el cáncer de próstata y él no No estar sabe. presente y Ajá. se va elevando en la medida que la enfermedad va evolucionando. Hay otros biomarcadores que son metabólicos, que te va a decir hasta qué grado está el daño metabólico, como son las enzimas. Ejemplo, una quinasa o una CPK, las transaminasas que tú las encuentras y las transaminasas siempre te van a dar un indicativo de que ahí están sucediendo muerte celular marcada en un tejido en específico. Por ende, si Bueno, está sucediendo ya ya muerte, encontramos esos biomarcadores, como mencionas. bueno, entonces, en dependencia de cómo te dé ese biomarcador, el biomarcador te va a decir lo que está sucediendo. Hay inflamación, está sucediendo inflamación, hay estrés oxidativo, hay disbiosis, hay esto. ¿Cuál es lo que más está desajustado? ¿Qué es lo que primero que hay que atender? Lo que más desajustado esté. En este caso, Y casi siempre lo más desajustado es el problema metabólico. Entonces comienza a corregir los problemas metabólicos ¿qué inicias a la vez con que el vas hígado? Ujú. estabilizando los síntomas preocupantes que le están dando al paciente, los signos de gravedad, porque eso es otro problema. O sea, sabes que en el fondo, a ver, no, mira, es el juicio clínico, es el juicio Ajá, médico. Sabes que en el fondo lo que está produciendo todo el problema es el trastorno metabólico. así es. Tengo que resolver este problema metabólico porque es la base del Pero va problema. junto con sus síntomas. Pero el paciente está teniendo náusea, claro que tengo que atender primero las náuseas. Porque no me voy a poner a atender el problema metabólico sin atender las náuseas. Entonces, puedo poner un medicamento parche, como yo le digo, Ujú. que no va a atacar el problema de fondo, sino va a atacar un síntoma superficial, que es la náusea, o el vómito, o lo que sea, más ya una vez que he estabilizado y he bloqueado ese síntoma, entonces ya entro a trabajar en el problema de fondo metabólico. Y ya en eso voy a ir resolviendo. Cuando ya logro reajustar el problema metabólico, comienzo a mejorar los otros que están en el segundo pilar. ¿Qué está predominando después del problema metabólico? Lo inflamatorio, lo degenerativo, la muerte celular. Entonces tengo que buscar tratamientos que vayan hacia ese lugar. O estabilizo la inflamación y regulo la inflamación, o estabilizo la cantidad de células que se están muriendo, o estabilizo el sistema inmune, y así voy a ir organizando el tratamiento a la medida que el paciente va presentando los síntomas. Ok, está bien ya. O van presentándose los biomarcadores. Entonces, eso es un juicio clínico que todo médico tiene que saber qué hacer. Por eso son los cuerpos guardias. O sea, cuando tú llegas a un cuerpo guardia, el cuerpo guardia no es para diagnosticarte qué enfermedad tienes. El cuerpo guardia es para tratarte los síntomas que en ese momento estás presentando. Si en el transcurso de yo esos síntomas sé que estos síntomas son típicos de tal enfermedad, yo decido que ya del cuerpo guardia no solamente te lo voy a tratar, te voy a pasar a sala o te voy a ingresar, o si no es tan severo, te voy a mandar con un médico a consulta externa para que te diagnostique, ya te acabe de diagnosticar la enfermedad y te haga el tratamiento para esa enfermedad. Entonces es lo mismo que tiene que hacer cualquier médico. Primero atajar lo que está agudizando el paciente, lo que está agravando el paciente, y después ya Bueno, y ir ya estamos al... hablando de paciente extremo, ¿no? Ya, ya. No, no, o cualquier paciente, ejemplo, tú puedes llegar al cuerpo guardia con una hipertensión arterial severa. Llegaste con 200 con, 105, con 120 o 130. Entonces, ahí lo normal es
rápido, vamos a estabilizar esa presión, estabilizamos la presión, mejoraste, estuve en observación unas horas, mejoraste, ya se estabilizó la presión, te fuiste con 120,80, ya llevabas una hora y media ya con 120,80, la normal, mira, te vas para la casa con este tratamiento, pero vas a ver a tu médico de cabecera para que te haga ajuste o a ver por qué se te está elevando la presión arterial. Si esta presión arterial se te está elevando porque tienes una arteriosclerosis que no se te está tratando, porque tienes un hígado graso que no se te está tratando, porque tienes problemas de estrés oxidativo vascular muy incrementado, entonces todo eso hay que Ok, tratarlo después. está bien. Ahora, ¿dónde entra la medicina de precisión? Cuando van independientemente de que vayan con el médico tradicional, el médico de cabecera, su médico general, está bien, vamos a entender esa parte. Pero ahora, ¿dónde entran las terapias integrativas, la medicina regenerativa? ¿Dónde entra o cuándo entra o en qué momento debes de aplicarla? Mira, las terapias integrativas tanto pueden aplicarse en periodos agudos como pueden aplicarse en periodos crónicos. Ajá. Por ejemplo, yo te puedo decir que, y sobre todo ahora mismo en Cuba, con toda la situación súper difícil No hay luz. que no hay corriente. Ejemplo, o sea, mis padres se pasaron 42 horas sin corriente, mi hermana 36, más. Ahora le están dando la corriente nada más 3 y 4 horas. Pero están así horriblemente. Pero te digo, muchos amigos míos médicos, que ahí tenemos un chat de médicos que nos graduamos en la generación del 96, y muchos amigos míos médicos están diciendo, yo estoy resolviendo las cosas con acupuntura. Se pone una persona hipertensa, ya no hay ni medicamento, y bueno, Sí, sí, sí. ya no hay ni medicamento ni nada para poner, lo que le engancho es aguja acupuntura y bajo la presión arterial, regularizo la presión Terapia arterial. neural. O sí, o sea, Pero entra dentro de, entra o sea, dentro de, o sea, pero te para digo, estabilizar a un paciente, ¿no? depende de qué, o sea, depende siempre de qué tipo de rama de la medicina integrativa va a ayudar Ok. a estabilizar el proceso. Ahora, yo te digo, lo más importante no es, ya como yo te digo, la medicina integrativa, sino es, como te digo, la evolución actual del médico, más que nada tiene que ir dirigida a la medicina de precisión. A los que a La cuáles son los medicina de precisión, como te lo venía diciendo en la conferencia, te lo va a dar los biomarcadores que vas a descifrar y vas a desarrollar un tratamiento personalizado y no un tratamiento protocolizado ni un tratamiento inventado porque fulano de sí, tal. porque dicen, mándame un protocolo para hígado graso, ¿no? Exacto, como veo en chat de médicos, ¿quién me puede mandar un protocolo para un paciente con hígado graso? No, Oye, todos los hígados grasos no son iguales. No hay un protocolo para hígado graso porque todos los hígados grasos no llegaron a ser hígado graso por la misma vía. sí, porque uno Hay puede ser diferentes medicamento, otro metabolitos. alcohol, o Sí, 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 o sea, sí. exacto. Bueno, ok, pero entonces tienen que hacer el estudio de epigenética, ¿no? Y el estudio de epigenética, como bien lo digo, el estudio de epigenética sí es una de las herramientas que lleva al campo de la medicina de la precisión. Porque incluso el test epigenético te va a decir, sobre todo, si de verdad ese paciente necesita antioxidantes. O si necesita, ¿qué tipo de antioxidante? Y si necesita antioxidantes, ¿qué tipo de Sí, porque antioxidante? también sale que el marcador de químico de hidrocarburos hasta te llega a mencionar si necesitas un tipo de quelación suave. Si necesita, ajá, ¿qué tipo Sí, de también. quelante necesita? Si es Sí, un quelante pero entonces de verdad sí, para metales pesados o es un quelante para sacar sustancias tóxicas, porque hay quelantes de sustancias tóxicas y hay quelantes de metales pesados. así es correcto. Entonces, pues ya le digo, el test epigenético actualmente pues se está convirtiendo en una herramienta precisa para saber orientarte tanto en el tratamiento de dieta, los tratamientos de suero, cualquier técnica de medicina regenerativa, cualquier técnica de la medicina integrativa, cualquiera de todas esas ramas te la va a ayudar A y te una va a ayudar. paciente, creo que atendiste a una persona que tenía problema que le hiciste un test epigenético y le dice un tratamiento. Este paciente, ¿qué tratamiento le diste? Llámese lo que haya tenido en el test epigenético, ¿le dice algún tratamiento basado en la epigenética? Ejemplo, mira, si yo tengo una paciente que me llega y le hago un test epigenético y me sale que tiene una deficiencia de superóxido de dimutasa. La superóxido de dimutasa es la enzima antioxidante, como le dice su nombre, que degrada al superóxido. Degrada al superóxido y lo lleva a peróxido o a otra forma de metabólica más, o sea, más baja
para ayudar a que entonces la glutatión y la catalaxa y el otro resto de enzimas antioxidantes que hay realicen la transformación y la eliminación de este radical libre, porque son grupos radicales libres. Pero el primer impacto es la superóxido inmutasa. Ahora imagínate que a mí me llega un paciente que yo le hago el test epigenético y me sale que tiene deficiencia de la superóxido inmutasa. Si yo no le hubiera hecho el test epigenético y a mí se me le ocurre ponerle a este paciente ozono, ¿qué hago? No, pues, le das en la torre. Entonces, miren ahí la importancia. Si el paciente, ejemplo, el ozono por un lado, sabemos que hubiera producido X cantidad de mayor oxigenación en sangre, hubiese regulado ciertas respuestas y hubiese aparentemente una mejoría. Pero por otro lado hubiese un daño metabólico grandísimo que el paciente 2 o 3 meses después de ese ozono se iba a agravar más su enfermedad o iba a debutar con otros síntomas completamente distintos. Entonces, por eso es muy importante saber todas esas regulaciones que hay que hacer. Y a este mismo paciente, imagínate que este mismo paciente tú digas que viene con deficiencia de superóxido inmutasa, diga, le voy a poner glutatión, un suero de glutatión, si el paciente tiene los niveles de glutatión normal. Fíjate, perdón, me dice César que él maneja la terapia de celular y los intravenosos. Dice, doctor, buenas tardes, entonces sería recomendable infiltrar o imitar, bueno, no sé a qué se refiere. Dice, con una sesión de intravenosa con peróxido de hidrógeno. Es lo mismo que digo, tienes que ir, o sea, no es que el peróxido de hidrógeno sea malo utilizarlo, sino que está indicado bajo ciertas y determinadas condiciones. Para que tú puedas poner un suero de peróxido de hidrógeno tenga un buen impacto, tienes que tener un metabolismo donde la perioxidación lipídica, la carbonilización de proteínas esté baja. Porque si lo pones a un paciente alto, ¿Y cómo lo mides? para eso, Sí, claro. para eso hay biomarcadores enzimáticos que miden la manolidaldehído, que te va a medir el impacto que está sucediendo en el estrés de oxidación lipídica. Los isofloctanos también te va a medir el impacto en la oxidación lipídica. Te puedes medir la carbonilización de proteínas. Hay indicadores metabólicos para carbonilización de proteínas. Como ejemplo, del aminoácido lisina, triptófano y glutamina, que son los más importantes. Si esos te aparecen con, en ejemplo, un test epigenética con deficiencia, te está indicando que hay un proceso de oxidación de aminoácida bastante marcado. Entonces, en ese paciente que hay un estrés oxidativo marcado, tú no puedes poner un peróxido porque vas a agravar más el estrés oxidativo. Puede ser que el peróxido, como sustancia que es, que al final de cuentas, ¿cuál es la degradación del peróxido de hidrógeno? Oxígeno y eliminación de radicales, de algunos radicales libres, o eliminación de toxina, o eliminación de bacterias o gérmenes alterados. Tú vas a eso y lo vas a eliminar, y sí, pero vas a agravar el proceso metabólico. Entonces, ese paciente posteriormente vas a profundizar, que es lo que yo le digo a los pacientes. A veces nos olvidan que la enfermedad tiene esto. Estás tratando con una terapia este problema, pero este problema haces así con esa terapia y lo estabilizas y ya va normal este problema. Terapia de parche, como le llamaste. Sí, pero no te das cuenta que en el fondo hay un proceso metabólico que esta terapia le está impactando negativamente y el paciente empieza a evolucionar así. O sea, el paciente iba así, lo pasaste aquí, pero este proceso los dos iban así. Ajá. Trataste este siguió así, se estabilizó, bajó, y este empezó a hacer así, mira. Okay. Y continúa avanzando hacia arriba. Resultado final, paciente, por los síntomas que venía, los resolvió y se va a sentir bien, pero van a aparecer síntomas nuevos que son indicativos. Que se grabaron en base a esta terapia. En base a esta terapia. Entonces, por eso es muy importante saber siempre la terapia y regularla con biomarcadores que sean específicos, decirme, esta terapia de verdad sí es correcta utilizarla. Además, también, imagínate, el peróxido de hidrógeno, y al médico le estoy respondiendo. Si el paciente tiene una disbiosis bacteriana, el peróxido de hidrógeno va a eliminar bacterias, porque el peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. Es lo que le llaman comúnmente en la farmacia agua oxigenada. El agua oxigenada es un esterilizante, elimina todo tipo de bicho que se meta por el medio. Entonces,
si tiene una disbiosis intestinal o una disbiosis pulmonar o una disbiosis a nivel del microbioma de la piel o del microbioma ocular o de cualquier de los microbiomas normal que deben habitar en el cuerpo y hay una disbiosis allí, vas a predisponer a incrementar más la disbiosis a que posteriormente sea selectivo ese órgano donde te daste la disbiosis de que sea colonizado por otro grupo de bacterias. Por ejemplo, como se ha visto, estás poniendo el peróxido de hidrógeno para mejorar un problema con cierta tumoración o algo a nivel, digamos, de la piel o esto, y el paciente debuta 2 semanas después con una neumonía. Ay, porque fue, pero mejoró toda la parte digestiva y del colon, sí, pero entonces tiene una neumonía ahora porque debilitaste el microbioma pulmonar que ya estaba debilitado, lo acabaste de debilitar y llegó una bacteria y colonizó el pulmón y lo hizo añico. Entonces hay que saber entonces cómo está toda la generalidad del organismo y para eso están los Lo, biomarcadores del test y epigenético, el test entonces. epigenético. Es que yo creo que en esa parte, doctor, por eso invitamos mucho a los médicos a que vayan a este tipo de cursos de epigenética, medicina de precisión. Porque me tocó ir cuando estuve allá bueno, no voy a decir el lugar, ¿verdad? Me tocó ir a una capacitación de sueroterapia y explícitamente pues se recomiendan en qué momento aplicar los sueros y la. Pero cuando hablamos del test epigenético sí te dice de manera específica cuáles son los antioxidantes que tu cuerpo sí necesita en ese momento. Porque después puede cambiar porque la genética va cambiando, ¿no? Pero si en ese momento, si no sabes y aplicas algo que no tu cuerpo no ocupa, entonces te va a perjudicar en otra cosa. Vas a desbalancear. Todo lo que pongas va a desajustar siempre el cuerpo hacia un lado o hacia otro. Entonces, si no es necesario, va a producir un incremento o un trastorno metabólico que va a debutar meses después, va a aparecer. Y es como yo digo, hay un refrán que yo digo, cuando la medicina no se hace bien, hay un refrán que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Fíjate clarito, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Ay, no, porque esto es muy bien y yo quería curar a mi paciente, vitamina C. Ay, porque esto es muy bien y yo quería curar a mi paciente, resveratrol. Ay, porque esto era muy bien y yo quería curar a mi paciente, peróxido. Ay, yo quería células madre. Ay, cuando el paciente no necesitaba nada de eso, lo que hiciste fue agravarlo, desajustarlo inmunológicamente, desajustarlo metabólicamente y 2 años después el paciente estaba peor o en el cementerio. Sí, sí, es que es bien Y le delicado. echaste la culpa a que, ay, es que ya llegó muy tarde porque ya llegó a mí cuando había pasado por no sé cuántos médicos. Pero por lo menos cuando yo le puse el tratamiento, compensación, cuando yo le puse el tratamiento se sentía muy bien. ¿Cuántas veces también los pacientes por quedar bien dicen, sí, me siento bien, cuando pues, de verdad está evolucionando el proceso y se está evolucionando mal? Yo creo que estos biomarcadores que mencionas son muy importantes. Y esa Exacto. parte deben de. No, ya te digo, la medicina actual exige tres cosas, tres caminos para evolucionar a lo que se llama medicina de precisión. Necesita epigenética, unida a la proteómica y a la metabolómica, que es lo que realiza el test epigenético, la gran mayoría que se lleva. Se te va a dar la información metabolómica, proteómica y epigenética propiamente dicha. Los marcadores biológicos, ya sean marcadores, como yo digo, diagnóstico, de precisión, de evaluación, de pronóstico, biomarcadores metabólicos, biomarcadores inflamatorios, biomarcadores de todos los distintos procesos metabólicos que suceden y, ¿cómo se llama esto? Y una buena clínica que siempre va a seguirnos acompañando, una buena clínica, un buen proceso de observación, interrogatorio, examen clínico, todas estas cosas que al final tú unes las tres y te van a llevar a crear tratamientos personalizados para pacientes, no protocolos para pacientes. Incluso ya muchos países ya están quitando esto de los protocolos, nada más los protocolos quedan, ejemplo, para procesos de urgencia, para que así el médico tenga una guía durante la urgencia. Pero ya para las enfermedades no. Para las enfermedades ya trabaja a través de un juicio clínico y busca la rama de verdad que le va a resolver. Porque de lo contrario, ya te digo,
podemos estar haciendo daño creyendo que estamos haciendo bien. O podemos estar agravando un problema que no sabíamos que estaba pasando en el paciente porque clínicamente todavía no se estaba traduciendo en nada y lo podemos agravar. Yo creo que esa parte tenemos que enfocarnos bien. La parte que nosotros comunicamos como información, la información es vital para el médico que atiende a su paciente. Y en el caso del paciente es vital porque a él le funciona a saber a qué tipo de especialidad o qué doctor necesita ir y sobre todo qué tipo de tratamiento o terapia quisiera llevar. Para eso es fundamental. Pero el test epigenético creo que sí es una herramienta que el doctor, el especialista, ya entramos en una era no solamente de la tecnología digital, sino que la información que nos pueda aportar una herramienta del test epigenético, creo yo que ahora es fundamental hacérsela al paciente. Ujú. ¿Estás de acuerdo, doctor? Bueno, ya se nos pasó la hora, doctor. Uy, qué Ya rápido. nos entretuvimos mucho, ¿ah? Doctor, dos cosas. 16 y 17 de noviembre, Ciudad de México, medicina de precisión. El curso de medicina de precisión 16 y 17 de noviembre y se van a tocar todos estos temas. Vamos a partir de toda la información que te da un test epigenético y cómo te puede ayudar hacia orientarte La interpretación. si en tu paciente está sucediendo inflamación, si en tu paciente está sucediendo degeneración, si en tu paciente hay senescencia, hay apoptosis, hay necrosis, hay daño metabólico, hasta qué nivel están. Y podemos identificar el tema que hablabas hace un momento de cáncer, Sí. ¿sí? O sea, el test epigenético, como te digo, no es específico, no te va a dar diagnóstico de ninguna enfermedad. Te va a dar el ajuste o la necesidad que hay en ese momento en el cuerpo humano de acuerdo a la enfermedad que haya. O sea, no te va a dar especificidad de que hay tal enfermedad. Te va a decir, el paciente tiene un Alzheimer. Mira, estos son todos los problemas que hay que tienes que resolver para mejorar el Alzheimer. El paciente tiene cáncer. Bueno, estas son todas las necesidades que tiene el paciente y estas son todas las cosas que hay que quitarle para que mejore. El paciente tiene una artritis reumatoidea. Bueno, esto es todo lo que necesita para mejorar esa artritis y esto es todo lo que tienes que sacarle para mejorar esa artritis. Eso es lo que te va a dar el test epigenético. O sea, te va a dar al detalle qué es lo que tienes que dar y qué es lo que tienes que quitar. Eso es muy bueno. Otra cosa, doctor, la próxima semana, el tema, cáncer. Ahorita por el mes de octubre en que estamos, ¿no? Pues podríamos hablar de cáncer de mama y algo muy importante, casualmente estaba viendo este fin de semana un congreso en España que se hizo a raíz del cáncer de mama y se presentaron conferencias muy interesantes sobre todo el proceso de rehabilitación y ejercicio en los pacientes con cáncer de mama, que ya se ha visto que es obligatorio. Si de verdad quieres cambiar con la condición metabólica de un paciente con cáncer y mejorar la calidad de vida relacionada a la salud de un paciente con cáncer, el ejercicio es un instrumento Ejercicios imprescindible. específicos. Ejercicios específicos y rehabilitación es un proceso obligatorio. Pues yo creo que va a ser muy enriquecedor. Dentro de nuestra audiencia tenemos a muchos médicos. La realidad es de que pues, me da gusto ver algunos que se conectan, algunos doctores. Y pues si algún doctor, algún gineco, algún oncólogo que se conectan, pues también pudieran aportarnos con alguna información, alguna pregunta, algo que también quisieran darnos como retro, como un feedback, pues también será bienvenido. Pues muchas gracias, doctor. Yo creo que la próxima semana tocamos ese tema, ¿no? ¿Te Ok, parece? me parece. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, Candy. Gracias, doctor Dismar. Y nos estamos viendo y conectando el próximo lunes, Ahora. 12 de la tarde. Aquí nos vemos. Excelente tarde a todos.